Bueno, cambiamos el escenario para abrir ahora un tiempo de diálogo porque vamos a poner encima de la mesa un debate en torno a los modelos de gestión para convertir el pasado y el presente de la cultura industrial en un bien de interés turístico. Es un tema que ya se ha tratado un poco en lo que llevamos de mañana. Vamos a hacerlo con César Vera, jefe del Departamento de Dominio Público Portuario del Puerto de Huelva, al que llamamos al escenario para que se acerque a charlar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. César, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos en tu casa, así En la que vuestra. muchas gracias por acogernos también. Muchas gracias por acogernos. Bueno, saludamos también a Francisco José Rodríguez Marín, que nos va a saludar en remoto y lo vamos a ver en unos instantes en la pantalla. ¿Qué tal? Un saludo desde Huelva. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien. Buenos días y muchas gracias por permitirnos Creo que participar no sé también si desde nos escuchas, Jupía. pero nosotros aquí ahora mismo en la sala no le escuchamos. Vamos a ver si nos dicen los compañeros que se resuelve ese problema. Él es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga e imparte clases en la Facultad de Turismo. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía. A ver si en unos segundos podemos escuchar a Francisco para que podamos saludarle. A ver, ¿nos escucha, Francisco? Creo que... Sí, yo sí que os escucho perfecto. perfectamente. Perfecto, pues ahora le escuchamos nosotros también. No sé si quieren saludarse los dos. Hola, Francisco. Encantado de compartir contigo esta Hola, mesa. muy bien, buenos días. Encantado de compartir mesa. Estupendo. Bueno, pues como queremos que esto sea un diálogo, si os parece, empezamos una presentación cada uno de vosotros, ya que tenemos la suerte de teneros en este foro. César, ¿le parece que empecemos por usted? Creo que tiene además preparada una presentación. Una pequeña presentación, eso es. Perfecto, pues le Muy escuchamos. bien. Bueno, pues entonces conectamos a la presentación directamente, Como ¿no? quiera. Muy bien. Bueno, en el planteamiento de qué papel juega el puerto en la explicación de cuál es el turismo industrial en la provincia de Huelva, la visión que desde el puerto tenemos es cómo nos insertamos como un ciclista más en un tándem para ayudar a que el turismo industrial, desde el punto de vista de lo que es la actividad portuaria, tenga un sentido, ¿no? Entonces, el puerto de Huelva es un puerto milenario, es un puerto que tiene muchísimo tiempo, pero que sobre todo su desarrollo más reciente es a partir de toda la expansión de la industria minera que se desarrolla en torno a Huelva, ¿no? La industria minera, como vemos en este mapa, es una industria que se desarrolla en la faja crítica de la provincia y que ha ido configurando el territorio desde el punto de vista ferroviario, minero, el paisaje minero y también en su desembocadura hacia el puerto de Huelva y las salidas de las mercancías por el puerto, ¿no? Y ha sido muy relevante también en la configuración de la propia ciudad de Huelva, ¿no? Generando infraestructuras que han ido configurando tanto el paisaje como el desarrollo económico y social de Huelva. Entonces, en nuestra reflexión sobre cómo podemos ayudar a que Huelva, como destino turístico, encuentre en esos elementos de carácter histórico una manera de desarrollarse turísticamente, pues nos hemos ido apoyando en esa lectura que tiene que ver con lo minero y con lo portuario, ¿no? Con el ferrocarril, con el legado británico, hasta llegar a la costa, ¿no? hasta llegar hasta las primeras infraestructuras portuarias que se desarrollaron, que conjuntamente con un conjunto de actuaciones que hemos ido llevando a cabo por parte de la autoridad portuaria, que iremos desarrollando en la ponencia, pues van generando imágenes de esta potencia visual, ¿no? La siguiente actuación que tenemos prevista, que está ya iniciada, es precisamente la restauración de estos elementos de carga y descarga de mineral en los barcos, ¿no? El muelle de Río Tinto, el muelle de Tarsis, o también la visita a elementos de señalización marítima como son los faros, ¿no? Organizar visitas para que la gente pueda conocer cómo es un faro por dentro, cuáles son las perspectivas del faro y cómo son útiles para la navegación. Asimismo, pues hemos ido viendo que toda la fachada
del puerto más cercana a la ciudad y la que tiene un balcón más interesante, que es el balcón que da al poniente de Huelva, ¿no? Pues hemos ido haciendo pequeñas actuaciones pues de penetración de la ciudad en el espacio portuario en la medida que ha sido posible, o la restauración de edificios como es este mismo, ¿no? Estas antiguas cocheras de locomotoras, ¿no? Que han ido dando lugar a espacios en los cuales las arquitecturas nuevas y los elementos tradicionales se van mezclando, ¿no? con el propio paisaje y tratando de respetar la propia personalidad de los elementos que están en el territorio, ¿no? Intentando potenciar las vistas que hay a elementos industriales como son las propias salinas industriales de Huelva, ¿no? Que tienen estas puestas de sol tan formidables, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una actuación que destaca entre las demás, ¿no? Que es toda la restauración de la margen izquierda del río Diel. Es una actuación que se ha ido prolongando en el tiempo, que ha sido costosa en esfuerzo y en inversión por parte nuestra, que la hemos hecho en 3 fases, ¿no? La primera fase fue una fase de restauración de la margen izquierda de la ría, ¿no? De recuperación, a lo mejor, de unos espacios que estaban muy degradados, y la creación de una senda de carácter peatonal, la recuperación de un itinerario histórico en Huelva, ¿no? Que es el entorno de la playa de la Gilda, del monumento a Colón, ¿no? Y luego una siguiente fase que ha sido el propio... Perdón, voy a quitar esto. Me estoy asfixiando. El propio Paseo de la Ría, ¿no? Que es una obra que cuando se inauguró, pues causó un gran impacto a nivel local, ¿no? La última fase ha sido ya rematar el entorno con una adecuación de toda la avenida Francisco Montenegro. Y estas son las imágenes que nos quedan del espacio, ¿no? Donde podemos ver tanto el Paseo de la Ría como las instalaciones que hay al fondo, que son las del propio muelle de Río Tinto, ¿no? Que está muy vinculado a toda la actividad minera que descargaba por la zona de Huelva. Justo detrás de esta zona está todo el polígono industrial de la Punta del Sebo, que es un polígono industrial potente, de industria química, cuyo origen es precisamente el propio material minero que venía de la cuenca minera. Me ha gustado ver en algún otro ponente anterior cómo han ido hablando de cosas como simbiosis, ¿no? O la ruta del tinto, ¿no? Porque al final veo que, sin darnos cuenta, estamos todos confluyendo en lo mismo, ¿no? En una lectura muy clara de cuál es el itinerario turístico que le da sentido a todo esto, ¿no? Que partiendo de la cuenca minera, por la ruta del tinto, llegando al puerto, pues todo tiene una lectura histórica y turística que hace que haya un relato en la explicación de la razón y ser de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Hacia el futuro? Bueno, pues hacia el futuro seguiremos colocando elementos, mezclando elementos nuevos con conservación de elementos tradicionales, como pueden ser el caso de la Nueva Lonja, ¿no? Es una arquitectura moderna que permitirá hacer una visita turística a la propia actividad extractiva del pescado y a la comercialización, que junto con la ciudad del marisco, que va a combinar toda esa elaboración del pescado y el marisco con una planta superior en la cual podrán desarrollarse pues, pequeños bares, restaurantes que estarán muy vinculados a la propia actividad, pues también coadyuven a que este sector se conozca. Y luego nos queda una operación en los próximos años que va a ser toda la operación de transformación del muelle de Levante, ¿no? En esto estamos muy empeñados porque es el espacio más culto que nos queda y más cercano a la ciudad, ¿no? Que es todo este espacio ya de pura fachada portuaria y en el cual pues queremos hacer esto, ¿no? Transformar el frente portuario en un lugar para trabajar, pasear, hacer deporte, con espacios culturales, restaurantes, marina deportiva, centro de actividades náuticas y terminal de cruceros y megayates, mezclando elementos de la arquitectura antigua con elementos nuevos que vayan apareciendo en el espacio, ¿no? Esta es una conceptualización general de cuál va a ser la actuación, y ahí hay elementos en gris que serían las arquitecturas existentes que procuraríamos mantenerlas, mezclándolas con nuevos elementos, ¿de acuerdo? Una de las primeras iniciativas, que sería la nueva marina deportiva, ya está a punto de iniciar su construcción. Y también utilizaríamos, como siempre, ¿no? Un elemento muy característico de los puertos son los buques, tanto los buques
de recreo, como los buques de pasaje, de turismo, como los buques mercantes, como parte del paisaje, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, este buque escuela de la Armada Mexicana, mezclada con la propia infraestructura del muelle de Río Tinto, ¿no?, que es un poco la imagen que queremos tener, ¿no? Y sin olvidar también pues que la maquinaria, ¿no?, las máquinas antiguas son parte de la memoria del lugar, ¿no? Ese guiño a la actividad industrial que vaya poco a poco quedando por el territorio, ¿no? Y otro elemento que también es interesante, ¿no?, que a veces perdemos de vista, ¿no?, porque se ve sobre todo por las noches, es el paisaje nocturno, ¿no? O sea, la industria, sobre todo la gran industria, ¿no?, pues tiene un paisaje nocturno que es muy llamativo, ¿no?, en el cual pues por razones de seguridad tienen que estar iluminadas, pero que generan unos espacios muy asombrosos, ¿no?, como puede ser este o este otro, ¿no? Y luego sí que haría mención, a la hora de tratar el tema del patrimonio industrial, es que nosotros nos sorprende mucho cuando colocamos elementos nuevos porque es una arquitectura novedosa que llama la atención, y lo antiguo porque tiene ya una pátina del tiempo que los hace bellos, ¿no? Pero que hay como arquitecturas intermedias que todavía no han cobrado ningún valor y que hay que saber detectar, ¿no? Hay que saber detectar para cuidar, ¿no?, para que no les pase el tiempo, no cuando hagamos un nuevo proyecto simplemente los hagamos desaparecer para empezar nuevos proyectos desde una página en blanco, sino que los vayamos identificando para saber luego cómo integrarlos en los nuevos proyectos de reforma de los espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estas visiones alternativas que aparecen en otras ciudades, ¿no?, estos tanques de gas en Viena, ¿no?, que han sido reconvertidos como centros comerciales y como viviendas, ¿no?, o estos gas holders también, estos tanques en King Cross, en Londres, ¿no?, pues son ideas que nos tienen que servir como, bueno, vale, esto ha quedado viejo, ha quedado ya en desuso, pero vamos a ver si esto de alguna forma se pueden integrar, ¿de acuerdo? Esta es la presentación, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahí hay muchas ideas y mucho futuro, mucha apertura también a la ciudad, que seguir abriendo nuevos caminos y nuevos accesos también al puerto. Vamos a escuchar ahora a Francisco José Rodríguez Marín, recordamos, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga. Le estamos escuchando. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes a través de la distancia. Yo voy también a utilizar una presentación que cuando podamos verla podré explicarla, y quiero adelantarle que es una intervención que está muy mediatizada por mi labor docente en la Universidad de Málaga, tanto en el grado de Historia del Arte, donde imparto la asignatura de Patrimonio Industrial, como también en la Facultad de Turismo, donde también imparto asignaturas relacionadas con el patrimonio industrial. No sé si la presentación se puede ver ya, si la podemos compartir. Están ahora mismo poniéndola. Bueno, muy bien, pues... Si quiere ir empezando tanto, y le aviso en unos segundos pues, porque están los compañeros ultimando. Muy bien, estupendo. Bueno, pues lo primero que quería decir es que lo que voy a presentar es algo así como una especie de panorámica de distintos modelos de gestión del patrimonio industrial como recurso. Ya estamos viendo la presentación. Estupendo, muy bien. Pues son ejemplos que están tomados desde diversas partes del mundo y que están encaminados precisamente a sensibilizar a mi alumnado y de alguna forma abrirle los ojos sobre todo lo que se puede hacer con el patrimonio industrial. Como son varios ejemplos y de diversos lugares, yo no me voy a extender las explicaciones, prácticamente los voy a identificar y de cada uno de ellos voy a dar una idea en positivo o en negativo sobre lo que se ha hecho bien y sobre lo que se podría mejorar. Aquí tenemos un ejemplo que podría ser quizás comparable al caso de Río Tinto del que hemos hablado, el caso de New Lanark, que se encuentra en Escocia. Fue en su día un centro pionero como colonia industrial y como fábrica textil, y que claro, cuando se quedó obsoleto quedó totalmente en ruina, y precisamente fue una fundación que aunó a los ayuntamientos de la zona con diversos sectores industriales que permitió su restauración, y hoy día es un producto turístico que ha sido distinguido por la UNESCO, inscribiéndolo en el listado de Patrimonio Mundial.
Nosotros allí podemos ver desde la Casa de los Obreros, la Casa de los Gestores de la fábrica, exposiciones y donde, como podemos ver, las nuevas tecnologías tienen también mucho que ver. Aquí tenemos también un caso muy curioso. Se encuentra en la ciudad de Łódź, o Lodz, según lo pronunciemos, en Polonia, una ciudad que tuvo mucha relevancia desde el punto de vista también de las fábricas textiles, y uno de ellos ha sido restaurado, comprado por una empresa, y lo ha reconvertido en un centro de ocio. Aquí lo que podemos encontrarnos son restaurantes, gimnasios, salas de cine, una gran tienda, pero ahí tenemos también la huella de ese pasaje industrial. Destaca un gran hotel de 4 estrellas habilitado en el interior de lo que había sido una fábrica. Es un modelo de intervención que ha dejado el edificio totalmente perfecto, casi como si hubiese sido hecho ayer. Todo lo contrario de este otro recurso, que está en la misma ciudad, Piotrowska, toma el nombre de la calle en la que se encuentra, y la que se ha acogido la fábrica, prácticamente se ha dado un nuevo uso centrado en el ocio, con restaurante, con cafetería y con tienda alternativa, sin restaurar, de forma que nos podemos encontrar desde los desconchones en las paredes, las pintadas en el exterior, pero que por otro lado tiene el sello de la autenticidad y de esa magia o esa atmósfera especial que nos recuerda a su pasado industrial. Nada que ver con este caso de las minas de sal de Wieliczka, que se encuentran en Cracovia, unas minas de sal que están siendo explotadas desde el siglo XIV y que son realmente espectaculares por las salas que tienen en su interior, por las esculturas labradas en sal. Pues hay que reconocer que está muy abocada al turismo. Por un lado, tiene un gran éxito, 800.000 visitantes al año, está muy cerca de la localidad de Cracovia, que también es Patrimonio Mundial de UNESCO, y tengo que decir también, como reparo, de que el visitante es un público de carácter general, muy centrado en la espectacularidad de lo que ve, y que después se marcha en muchas ocasiones sin visitar el museo tecnológico que explica cómo funcionaron estas minas. Aquí tenemos otro caso, en esta ocasión en Uruguay. Esto fue durante mucho tiempo conocido como la cocina del mundo, porque aquí estaba una industria que fabricaba extracto de carne y carne envasada y se distribuía por todo el mundo, de forma que el nombre de Fraiventos, pues conocido como una especie de imagen de marca de todo este tipo de productos. Desde su cierre, pues han quedado convertidos en un espacio que prácticamente es visitado por turistas y sobre todo también por muchos escolares. Están muy abocados sobre todo al uso didáctico y se beneficia también de la cercanía a la localidad de Sacramento, otro patrimonio mundial de UNESCO. Y vemos que entonces que la accesibilidad y la cercanía a centros turísticos pues, juegan un papel fundamental a la hora del posible éxito que puedan tener. Aquí nos basamos en otra estrategia distinta, porque las fábricas de cerveza Heineken siguen activas, son conocidas en todo el mundo, necesitaron trasladarse a un espacio mayor y más moderno, pero afortunadamente la fábrica antigua en el centro de Ámsterdam pues no la han demolido, sino que la han reconvertido en un espacio visitable. Fijémonos qué curioso, porque ellos niegan ser un museo industrial, aunque en realidad lo son. Ellos dicen que son la Heineken Experience porque están muy abocados a la interactuación con el visitante, que puede tocar la materia prima, olerla, recrear los espacios lúdicos y de esa forma pues consiguen que sea divertido la visita a una antigua fábrica que en realidad sí es un museo, aunque también haya incluido las catas y el consumo de la cerveza. Un ejemplo similar a esta fábrica de chocolates Verkade, todavía sigue activa en Holanda, pero toda la maquinaria antigua, cuando se vieron obligados a reformarla, pues en lugar de llamar al chatarrero, la han donado a un museo, de forma que podemos visitar y comprender todo el proceso productivo paso a paso, ilustrarnos. Y quisiera recordar que además de que los niños pueden jugar con diversos dispositivos, pues el aroma a chocolate forma también una parte de este producto turístico. En el caso de la cafetería Ámsterdam, una antigua central de bombeo de agua potable, pues prácticamente lo que se ha hecho ha sido
limpiarla, colocar las mesas y este restaurante tiene un gran éxito. No ha sido necesario una gran inversión para convertirla en producto turístico. Quisiera llamar la atención que tienen preparado unos dossiers en 4 idiomas con la historia de este antiguo espacio industrial que cuando el público lo solicita se le entrega. Es decir, el público va allí a comer o a tomar una cerveza, pero está interesado también en la historia industrial de este lugar. Bueno, ¿y qué decir de la Tate Modern Gallery? Una central de producción eléctrica que hoy día diríamos que no es sostenible. Ya dejó de hacerla hace tiempo, no por cuestiones medioambientales, sino por razones económicas, porque funcionaban con carbón. Bien, pues la Tate Gallery la adquirió y en lugar de demolerla, le encargaron a un equipo de arquitectos suizos su reconversión en espacio museístico. Aquí se ha prescindido de toda la maquinaria, se ha puesto en valor el edificio y bueno, durante mucho tiempo ha sido el edificio del Museo de Arte Contemporáneo más visitado en todo el mundo y que ha sumado muchísimos activos al éxito turístico que ya de por sí tenía la ciudad de Londres. En Roma tenemos un caso que no sé si decir que es similar o el caso opuesto, porque el caso de Montemartini, que se ha convertido en la subsede de un museo de estatuaria clásica, a la cual se le ha hecho convivir con la maquinaria. Aquí el valor reside no en la arquitectura, sino en esa apuesta museográfica valiente que pone al mismo nivel a estatuas clásicas de indudable valor artístico con maquinarias industriales que no tienen valor artístico, pero sí tienen valor cultural. Fue algo totalmente novedoso, rupturista y que se ha visto avalado por el éxito del público. Del Parque Minero de Río Tinto, yo prácticamente casi que no voy a hacer comentarios para ahorrar tiempo, porque ya se ha hablado mucho de él, es quizás nuestro modelo de mayor éxito turístico de cara al turismo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de que no es necesario tener un gran patrimonio para poder tener turismo industrial. También podemos hacerlo con actuaciones modestas. De la antigua fundición de San Antonio de Sevilla, pues únicamente ha quedado en pie la Torre de los Perdigones, donde se elaboraban las postas y los proyectiles con este producto. Bueno, pues su rehabilitación permite visitarlo, se ha instalado en él una cámara oscura y ahí está pues sumando un atractivo más a una ciudad que ya de por sí es bella. Y la última diapositiva la he puesto porque también nos tiene que hacer reflexionar. Una de las grandes potencias de Andalucía es precisamente el vino y también el enoturismo. En ocasiones pues me he encontrado pues con bodegas que me reflexionaban, bueno, es que yo por el lugar en el que estoy, para 3, para 4, para 5 visitas que vengo un domingo, no me merece la pena abrir. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, estamos en la localidad de Mendoza, en Argentina, una localidad mundialmente famosa por la calidad de sus vinos y una moderna empresa que ha surgido con nuevos capitales, que ha reconvertido a una bodega antigua, que desde el primer momento ha sido configurada no solo para producir vino, sino también para generar visitas turísticas en su modalidad de enoturismo. Por eso no les ha dolido las prendas ni invertir en un edificio atractivo encargado a unos arquitectos de gran calidad, con un espacio que se mantiene siempre perfectamente limpio en estado de revista para que la visita sea agradable y que además tiene el complemento de una galería de arte y de un restaurante que nos recuerda a ese binomio inseparable entre gastronomía y enoturismo. Es todo lo contrario de las bodegas que están instaladas en edificios poco vistosos, de poca calidad, porque piensan que su cometido es únicamente producir vino. Este ejemplo produce vino y produce también enoturismo y por tanto yo he querido traerlo aquí como ejemplo de lo que podríamos considerar buenas prácticas en el uso del enoturismo. Y nada más, yo espero que esta presentación pues dé pie a un fructífero debate. Pues muchísimas gracias por esa presentación. Si os parece, voy a empezar por eso último que apuntaba el profesor, por eso de convertir el turismo industrial en motor económico, porque en la presentación apuntabais desde el puerto de Huelva a proyectos que tenéis en marcha precisamente para convertiros en tractor, en punto de atracción de turistas, por ejemplo, con esa terminal de los megayates que queréis que lleguen aquí a la ciudad. Se han puesto ejemplos de localidades que apuestan
apuestan por ejemplo, recientemente escuchamos al Ayuntamiento de Macael hablando de esa apuesta por el mármol, un producto de la tierra. ¿Y creéis que es así? ¿Es una apuesta que habría que hacer también por ese turismo industrial que quizás es uno de los grandes desconocidos en nuestra comunidad? Bueno, yo creo que un cierto turismo industrial ya existe, ¿no? Es decir, hay una parte del turismo que es el turismo de congresos, el turismo técnico que se produce. De hecho, desde la propia autoridad portuaria estamos siendo muy activos en eso, ¿no? Muy activos en explicarnos nosotros como puerto, explicarnos nosotros como comunidad portuaria, como comunidad industrial, y son numerosos los actos que a lo largo del año se producen, ¿no? Al mismo tiempo, creo que alguno de los ponentes ha contado el caso, ¿no? Hay algunas grandes empresas ubicadas en el área industrial de Huelva, que tienen sus propias iniciativas, ¿no? El caso de Atlantic Copper con su fundación, o el caso también de la refinería, ¿no? Las propias visitas que nosotros recibimos en el puerto, pues de colegios y de agentes externos, ¿no? Y luego también es el entendimiento que tenemos del territorio, ¿no? Cómo en las actuaciones que vamos diseñando a futuro tenemos en cuenta cuál ha sido el pasado industrial de Huelva y cuál es el enclave en el que estamos, ¿no? El enclave de carácter muy industrializado que tiene la ciudad. Es así, profesores, uno de los grandes desconocidos es el turismo industrial, por lo menos aquí en Andalucía. Pues yo me temo que sí, que cuando visitamos las oficinas de formación turística y preguntamos cuál es la oferta de turismo industrial que tenemos en esta ciudad, pues a menudo nos encontramos que no nos saben indicar con acierto todas las posibilidades que tenemos. Es todavía una asignatura pendiente de desarrollo. Quizás en esto lleve la delantera a la Administración y a mí me gustaría incidir precisamente en el papel de las empresas. Algunas creen que su cometido consiste únicamente en generar el producto que elaboran y realmente pues nos valoran el papel que el turismo industrial tiene en la mejora de la imagen de marca de la empresa, en el papel del boca a boca, mucho más allá de la rentabilidad que pueda suponer el recibir también visitantes y turistas a esta empresa. Por supuesto que esto implica también un compromiso. No es lo mismo tener una fábrica donde únicamente van a entrar los trabajadores para hacer sus productos a tener una fábrica donde sabemos que van a venir los turistas. Eso implica, como hemos visto en el caso de la bodega Salentin, a tener un cuidado especial en el espacio, en la seguridad, en el aspecto de orden y de estética que debe tener la fábrica, y eso pues, supone evidentemente un esfuerzo. Pero también me gustaría insistir en otro aspecto. No todo vale. Hablamos de coger un recurso, que es una empresa que a menudo está todavía funcionando, y convertirla en un producto turístico apto y atractivo para los visitantes. Y a menudo ocurre que los gestores de esa fábrica pues son ingenieros, expertos en fabricación, pero no expertos en patrimonio y expertos en turismo. Y la visita tiene que ser atractiva. Hay una serie de componentes que inciden en que el visitante se vaya satisfecho. Por ejemplo, la interactuación, el que sea algo experiencial, que sea una experiencia, que no sea como leer un libro. También se valora mucho cuando la visita no está masificada, no es una persona ajena y es alguien de la bodega, por ejemplo, quien puede contar su historia en primera persona. Y también es muy importante que se cuente con profesionales que sepan diseñar la visita y el producto para que realmente respondan también a los requerimientos del sector del turismo. ¿Le gustaría un puerto de Huelva que fuera un atractivo para visitar Huelva? Ah, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que poco a poco se va consiguiendo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el caso que contábamos antes, ¿no? El caso del proyecto de toda la transformación de la margen izquierda del Odiel, que ha sido una margen muy industrial, ¿no? Y cómo hemos hecho un espacio donde se convive perfectamente entre lo que es el paseo, las vistas del río, las vistas del poniente, y al mismo tiempo estás viendo cómo los barcos cargan y descargan las mercancías, o cómo las fábricas están realizando su labor, ¿no? La refinería del cobre. En fin, pues yo creo que sin darte cuenta estás en lo que dice Francisco, ¿no? Tienes una experiencia inmersiva sin darte cuenta, ¿no? Al pasar por ese recorrido. Y estás tocando lugares muy históricos, estás tocando el muelle de Río Tinto, estás tocando el monumento a la fe descubridora. En fin, te están pasando muchas cosas sin que te des cuenta de que te están pasando.
Profesor, y en su experiencia y en su posición de experto, ¿hay algún lugar de Andalucía que crea usted que tiene posibilidades de convertirse en atractivo como foco de turismo industrial y que está aún por explotar y por descubrir? Bueno, yo creo que lo más interesante han aflorado en las intervenciones que me han precedido, ¿no? El caso de Macael, que está muy bien orientado, que se está trabajando muy bien. Pero creo que sí, que en el interior, donde están, por ejemplo, las minas del Alquife, en Granada, hay espacios a los que no se le ha prestado todavía la suficiente atención y que tienen potencial de desarrollo turístico precisamente allí donde hace más falta, que es en el interior. Y me gustaría poner un ejemplo de cómo en ocasiones se nos escapan, digamos, esas oportunidades. Voy a poner el ejemplo contrario, un caso de éxito turístico, como es el caso, por ejemplo, del Caminito del Rey, que se encuentra en la provincia de Málaga y recientemente rehabilitado y que recibe todos los años pues muchísimos visitantes. Realmente es bellísimo. Me ha llamado mucho la atención que lo he visto promocionarse en algunas ferias de turismo como ejemplo de turismo de naturaleza, como turismo de experiencia, por la emoción que supone caminar por sus pasarelas, y se obvia precisamente que es turismo industrial, que es un patrimonio industrial que si existe es precisamente por la generación de energía hidroeléctrica en las fábricas que estaban allí. Es, por tanto, un producto que todavía admite un mayor desarrollo. Estamos esperando que se le cree un centro de interpretación, un museo de la electricidad, porque eso en definitiva es lo que permitiría que el visitante, en lugar de estar en la localidad durante unas horas, pues para poder verlo todo, pudiese pernoctar y aumentar su estadía. Entonces, pues es una llamada de atención que yo quiero hacer también pues en esa misma línea. Estupendo. Pues no nos da para más el tiempo. Muchísimas gracias a los dos, a César Vera, jefe del Departamento de Dominio Público Portuario del Puerto de Huelva. Gracias por estar con nosotros y por acogernos aquí en su casa. Y muchas gracias a Francisco José Rodríguez Marín, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga. Muchas gracias a los dos por participar en este diálogo y a los que estáis con nosotros. Os pido que nos dejéis unos minutitos para hacer una pausa. Nos vamos a tomar un café todos, si os parece, y en unos minutos volvemos y seguimos con el programa que tenemos previsto en este foro de turismo industrial. Muchas gracias. Gracias a ustedes.